Bueno, muchachos, aquí estamos de vuelta, perdón. Estamos analizando que este circuito, en cuanto se cierra el switch, la pila empieza a soltar carga que atraviesa esta corriente y termina finalmente depositando en el condensador. Entonces la carga que deposita en el condensador lo que provoca es que su voltaje del condensador se eleve, da esta relación que nos dice que el voltaje es proporcional a la carga, y entonces cuando el condensador tenga un voltaje que sea igual a V0, entonces en ese momento el proceso de carga se detiene. Bueno, entonces al aplicar el teorema de Mayas llegamos a esta cuestión de que V0 menos RI, R1 por dQ en dt, porque es la corriente, ¿sí? Menos Q entre C, que es el voltaje del condensador, igual a 0. La solución que se propone es esta, que Q en función del tiempo va a ser Q0 por 1 menos E a la menos T entre RC. Bueno, lo que vemos es que efectivamente en T igual a 0, pues todo este Q de T vale 0, y entonces conforme esto se va haciendo 0 cuando el tiempo crece, entonces esto se va convirtiendo en 1. Entonces el proceso terminaría cuando Q sea igual a Q0. ¿Sí? Y entonces matemáticamente este comportamiento pues se refleja así, ¿sí? Pero en realidad, desde el punto de vista matemático, el condensador, que es la carga Q que estamos analizando, se cargaría en un tiempo infinito, ¿sí? ¿Sí? O sea, solamente en un tiempo muy grande, que de hecho matemáticamente es infinito, es cuando se para el proceso. Bueno, qué cosa es lo que, qué cosas podemos analizar que resulten interesantes desde el punto de vista de la física? Bueno, tenemos Q como función del tiempo, pero vamos a ver qué pasa con la corriente. A ver, la corriente es igual a dQ en dt. Entonces la corriente sería la derivada con respecto al tiempo de Q0 por 1 menos E a la menos T entre RC. Vamos a poner un cuadradito esto, ¿sí? Entonces I sería, de hecho, vamos a pasar para acá, la derivada I sería de hecho la derivada con respecto al tiempo de esto que sería Q0 menos Q0 E a la menos T entre RC, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Esta derivada, ¿cuánto sería esto? ¿Cuánto sería? A ver, díganme ustedes, ¿cuál sería la derivada con respecto al tiempo de este término? A ver, la derivada de Q0 con respecto al tiempo, ¿cuánto sería? Sería 0 y 0. del otro término nos quedaría Q sub 0, bueno, más Q sub 0 por T sobre RC. ¿Por T? Ah, por T sobre RC. No, porque estamos derivando con respecto al tiempo. Sería Ah, vendría así, 1, sobre 1 entre RC. 1 entre RC por E a la menos T entre RC. ¿Sí? Bueno, sería eso. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está algo interesante, que Q entre C, pues efectivamente Q entre C es el voltaje, ¿no? El voltaje máximo. Q0 entre C es el voltaje máximo, entre R pues sería la corriente máxima, ¿sí? Entonces la corriente máxima estaría multiplicada por E a la menos T entre RC. A ver, vean por qué
¿Por qué Q0 es la corriente máxima? De acuerdo con esta ecuación, la corriente máxima se alcanza aquí. ¿En qué valor? En Q0. Por lo tanto, Q0 es la carga máxima que puede alcanzar el condensador. Entonces, cuando tiene la carga máxima, dada la relación de que Q es igual a C por B, si Q es la máxima, entonces, dado que C es constante, ¿cómo sería el voltaje? Máximo. Máximo, ¿sí? Que es justamente el voltaje que le estamos metiendo. Entonces sería máximo, ¿sí? Y entonces tendríamos aquí esta cuestión. Vamos a analizar con mucho detalle esto. Y como función del tiempo va a ser igual a Q0, que es la carga máxima entre C. Entonces eso nos daría el voltaje máximo. Pero el voltaje máximo entre R nos daría, ¿qué nos daría? El voltaje máximo entre el valor de R, ¿qué nos daría? ¿Qué es V entre R? La intensidad de corriente máxima, ¿no? La intensidad de corriente máxima que llamamos I sub 0, ¿sí? Por E a la menos T entre RC. Por lo tanto, el comportamiento de la corriente, y es algo pues muy interesante, es que en T igual a 0, ¿cuánto vale la corriente? En T igual a 0. ¿Cuánto vale esto en T igual a 0? I sub 0. I sub 0. Entonces, empieza el valor de la corriente con un valor máximo y luego empieza a decaer. Así. Dejen. ¿Sí? Entonces, esta sería la I. ¿Sí? Esta sería la Q. Entonces vean cómo al principio de carga del condensador, la corriente que está llegando al condensador y que está atravesando la resistencia es máxima. Pero mientras se va cargando el condensador, la corriente va disminuyendo. Lo que es normal, porque dado que las diferencias de voltaje entre el condensador y la pila van disminuyendo, pues va disminuyendo la corriente que le están dando al condensador y que está atravesando la resistencia. ¿Sí? Entonces es un comportamiento inverso. La carga empieza a subir lentamente hasta un valor máximo y la I empieza con un valor máximo y tiende a cero a medida que pasa el tiempo. O sea, esto se maximiza, esto se minimiza. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? Bueno, ¿qué pasaría con el voltaje del condensador? Pues si tenemos que, que Q es igual a C por B y entonces el voltaje es Q sobre C, ¿sí? Si el voltaje es Q sobre C y si Q se comporta de esta manera, entonces ¿cuál va a ser el comportamiento del voltaje? Fíjense, el voltaje solamente es Q multiplicado por 1 entre C. O sea, de otra forma, el voltaje es 1 entre C multiplicado por Q. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento del voltaje? Va a ser muy parecido al de Q. Exactamente, a medida que Q crezca, pues el voltaje también va a crecer. Entonces, este va a ser el comportamiento del voltaje y este va a ser el comportamiento
de la corriente. ¿Sí? Bueno, ok, aquí entonces pues me da la impresión que esto se comporta exactamente igual al comportamiento que tendríamos si tuviéramos dos tambos. Digo, sería cuestión de analizarlo matemáticamente. Y que tenemos este tambo hasta aquí y este tambo aquí. Este está ahí, empieza con un nivel muy alto de agua. Y entonces que pusiéramos una conexión de tal forma que hubiera un flujo. ¿Sí? Yo creo que a medida que la diferencia de alturas entre los dos niveles cambie, pues va a cambiar el flujo del agua. Por ejemplo, al principio, si la diferencia de alturas, o sea, de energías potenciales, es grande, pues va a haber un gran flujo de corriente, ¿sí? Pero, o de carga, o de líquido, perdón. Y a medida que esta H se vaya disminuyendo, de hecho va a llegar a un punto en que los dos estén al mismo nivel, entonces en ese momento el flujo de corriente de líquido va a disminuir, ¿no? Entonces es un comportamiento muy parecido a esto. Bueno, se piénsenlo, ¿sí? Las diferencias de potencial son las que nos proporcionan la velocidad del flujo. Igualmente aquí, las diferencias de potencial eléctrico son las que nos proporcionan, ¿sí? La velocidad de carga. Entonces, de hecho, el voltaje, dado que es solamente una constante multiplicada por la carga, entonces el voltaje, a ver, entonces el voltaje en función del tiempo, ¿a qué sería igual matemáticamente? Aquí tenemos ya la Q. O es, aquí, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde la pusimos? Aquí está la Q. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos que el voltaje crece de esta forma, la carga crece de esta forma. Entonces, ¿cómo crecería el voltaje? Sería igual a la Q máxima dividida entre C. Ajá. Por 1 menos E a la menos T sobre R por C, ¿no? No, pero ojo, estamos calificando el voltaje. Entonces ya no hay que dividir entre C, ¿no? Lo que hay que dividir entre C es la carga para que nos dé el voltaje. Entonces aquí estamos ya, aquí de hecho estamos dividiendo ya a la carga entre C que nos da el voltaje. Entonces el voltaje se comportaría como esto, ¿no? ¿Sí? Igual, matemáticamente de la misma forma. 1 menos E a la menos T entre RC, ¿no? Si T es igual a 0, esto vale 1, 1 menos 1, 0, y entonces el voltaje en el tiempo 0 es 0. O sea, el condensador no tiene voltaje, por lo tanto no tiene carga. Pero conforme va pasando el tiempo, el voltaje va aumentando de esta manera, como la carga, hasta llegar a un voltaje máximo. ¿Sí? Pero en realidad, matemáticamente, nunca se alcanzaría ese voltaje máximo, así como nunca se alcanzaría la carga máxima. Entonces, ¿cómo le hacemos para trabajar prácticamente esta propuesta matemática? Bueno, vamos a ver enseguida un concepto que nos facilita entender cómo trabajar prácticamente con esta forma matemática, ¿no? Que nos dice que el voltaje en realidad máximo nunca se va a alcanzar, así como nunca se va a alcanzar la carga máxima, porque necesitaríamos un tiempo infinito. Bueno, pero no podemos esperar en un laboratorio a trabajar en tiempos infinitos. Entonces, ¿cómo resolvemos experimentalmente este problema? ¿Sí? Bueno, vamos a
a seguir analizando. Ahora, para resolver esta pregunta, vamos a seguir trabajando con descarga de un condensador. Lo que acabamos de ver es la carga de un condensador. Bueno, ahora la descarga. Pues pondríamos aquí, vamos a ver. Bueno, ya vimos, a ver, díganme cuál fue la ecuación para esto. P0, ¿qué más? ¿Menos qué? Y ya en términos de carga, de corriente. Menos R, ah, Por la corriente, ajá, por la corriente. que cuánto es la corriente en términos, considerando que la corriente es variable en el tiempo. De Q en dt. Menos, Menos Q, menos Q dividido entre C. bueno, ahora le quitamos la fuente, ¿sí? Y entonces, al quitarle la fuente, esto se convierte simplemente en menos R por dq en dt menos q entre c igual a 0. Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿qué solución se propone para esto? A ver, echen un ojo. Tenemos aquí un dq y aquí un q. ¿Sí? Tenemos un dt. Vamos a simplificar esto. Vamos a poner esto así. Q entre c. Lo pasamos para acá, es positivo. Es igual a menos r por dq entre dt. A ver, ahora, ¿qué proponen ustedes? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? A ver, ¿qué pasa si, Es, si es... A ver, dime. podríamos pasar el dt al otro lado Ajá, y podríamos integrar, ya que, por ejemplo, C es constante, R es constante, pero, por ejemplo, profe, mi duda es, esa Q que está ahí solita sí, es la carga del condensador, sí, ¿no? sí. Pero esa está variando con el tiempo. No, solo es la intensidad, ¿no? No, no, la carga está variando con el tiempo porque ya soltamos ya quitamos la pila y entonces, fíjense en qué se convierte. Si quitamos la pila, entonces el circuito pasa a ser esto. ¿Sí? A ver, vean, fíjense. El tambo está lleno y tiene una forma de descargarse. El condensador está ya cargado a su máximo nivel, a su Q0, y ahora tiene una forma de descargarse a través de la resistencia. Entonces, si el condensador se empieza a descargar a través de la resistencia, Q es función o no función del tiempo. Sí, sí, entonces sí. Entonces, habrá que pasarlo al lado de donde está DQ y en los términos C y R, pasarlos con DT. Exactamente. Entonces podríamos poner esto Q es igual a menos, perdón, Q igual a menos RC. eh, Aquí, perdón, aquí tenemos Q por DT
¿verdad? Y aquí RC por DQ. A ver, ok. Pero, no, sí está bien. A ver, ¿qué hacemos aquí? Vamos a poner, aquí hay un DQ, aquí un RC. Entonces ponemos menos, pasamos para acá y ponemos que es DT 1 entre RC por DT igual a menos DQ entre Q. A ver, ¿está bien? Este RC lo pasamos para acá, ¿sí? Y este DQ lo pasamos dividiendo. A ver, vean. Sí, profe. Bueno, ok, de hecho, aquí este menos lo podemos pasar aquí. Multiplicamos por menos cada término y quería menos 1 entre RC y aquí un signo más, ¿sí? Bueno, entonces integramos de menos 1 entre RC por DT igual a la integral de DQ entre Q, ¿sí? Pero ojo, aquí empezamos, se empieza a descargar, entonces empieza en el tiempo 0 hasta que llega un tiempo t. Aquí la carga, ¿cuál sería su valor inicial? Para saber cómo vamos a integrar esto. Sería Q0. Q0. Desde Q0 hasta que alcanza una cierta carga Q. Y entonces ya tenemos que menos 1 entre RC por T es igual a ¿qué? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál es la integral de DQ entre Q? El logaritmo natural de Q. Calculado de Q0 a Q. Y esto sería igual al logaritmo natural de ¿qué? En términos de fracción, de fracciones de Q. Sería que en Q entre Q0, ¿no? ¿Tan claro? ¿Está claro? A ver, echen un ojo. Sería el logaritmo natural de Q menos logaritmo natural de Q0, pero eso es igual a una división, ¿sí? Bueno, ahora elevamos e a la todo esto. Entonces nos quedaría e a la menos t entre RC igual a Q entre Q0. Y entonces llegamos a esta solución. Q como función de t va a ser igual a Q0 e a la menos t entre RC. ¿Sí? A ver, véanlo. ¿Está bien? Según yo sí, profe. ¿Sí? Bueno, pues entonces al graficar esto, ¿cómo que nos quedaría? Profe, ¿Sí? tengo una duda. Sí, sí, Por ejemplo, habrá problemas, supongo yo, en los que, por ejemplo, siempre que integramos está la constante de integración, ¿no? sí. En este caso sería, ¿qué, qué significaría la constante de integración?
Pero hay una constante de integración cuando los términos en límites están indefinidos. Ah, En- sí, no, sí, sí, disculpe, sí, 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 ¿Sí? Aquí los sí. términos están totalmente definidos en los extremos, así es de que pues no hay problema, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, intuitivamente, ¿cómo se comportaría la carga según esta fórmula? ¿Qué va a ser? La van a encontrar una y otra vez en sus diferentes, sus diferentes materias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la carga Q, ¿cómo se comporta con el tiempo? A ver, cuando T igual a cero, ¿cuánto va a valer la carga? E a la cero, ¿cuánto es? Q0. Q cero. Entonces empieza con un cierto valor Q cero, ¿sí? Y luego conforme pasa el tiempo, esto va tendiendo a qué? A cero, ¿no? ¿Sí? Y entonces el comportamiento de la descarga de un condensador es así. Ujú. Entonces esa es la forma de descarga de un condensador, ¿sí? Ahora, de hecho esto lo vimos en la primera práctica, me parece, de laboratorio. Analizamos esta forma de descarga de un condensador, ¿sí? Que si se dan cuenta depende mucho de, evidentemente, del condensador, ¿sí? Y de la resistencia. Mientras mayor sea el condensador y mayor sea la resistencia, ¿cómo va a ser la caída? ¿Lenta o rápida? A ver, si esto es grande, ¿cómo va a ser su inverso? Muy pequeño. Muy pequeño, entonces va uno entre algo muy pequeño. Esto va a ser un término muy pequeño, uno entre RC, y entonces esto va a caer lentamente. Si RC es muy grande, de hecho va a caer muy lentamente. Si tenemos una resistencia muy grande, por ejemplo, va a caer muy lentamente, ¿sí? Si tenemos una RC, una R o una C muy pequeña, esto va a caer muy rápido, ¿sí? Entonces depende de la resistencia que uno le ponga al condensador, este se va a descargar más o menos rápido. Pero aquí viene un concepto que es esencial, no solamente aquí en electricidad y magnetismo, sino en muchos otros tipos de fenómenos. Vamos a ver, supongamos, vamos, ya nos aprendimos la fórmula, ¿no? Q como función del tiempo es igual a Q0 E a la menos T entre RC. Bueno, ¿qué pasa si T es igual a RC? O sea, tenemos, bien, ¿qué pasa si T es igual a RC? Entonces, Q, Q de RC, porque el tiempo es RC, sería Q0, E a la cuánto. A ver, ustedes díganmelo. T es igual a RC, entonces sería E a la cuánto. A la -1. A la menos uno, ¿sí? Bueno, entonces esto en otros términos, Q de RC va a ser igual a Q0 entre E, ¿sí? Pero E es igual a 2.71, me parece.
Estoy hablando de memoria, ¿no? Creo que es 2.71E. Entonces, cuando esto baje desde un valor, digamos, de Q0 hasta un valor de Q0 entre 2.71, supongamos que fuera que esto fuera un valor de Q0 entre E, que es 2.71, entonces el tiempo que habría transcurrido sería RC. ¿Están de acuerdo? Baja de Q0, de Q a Q0 entre E. O sea, de Q0 a 2.71. O sea, hasta aquí baja. Y el tiempo que transcurrió fue RC. Entonces, si ustedes miden este tiempo, de aquí a aquí, al cual vamos a llamarle la constante de tiempo tau, ahora vamos a ponerle tau, es una letra griega, es la constante de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces vean que si ustedes están observando este decaimiento de la carga, que a su vez es proporcional al decaimiento del voltaje, como lo vimos unas páginas antes, o sea, este mismo comportamiento de la carga que está bajando exponencialmente es igual al comportamiento del voltaje que también empieza a decaer exponencialmente. Entonces, cuando el voltaje pase a B0 entre E, ¿sí? Entonces este tiempo RC será, bueno, este tiempo será RC, y fíjese para qué puede servir. Que si desconocemos el valor de la constante de tiempo, digo de C, pero conocemos el valor de la resistencia, lo cual es muy sencillo usualmente. Con un multímetro pueden medir la resistencia, pero es difícil que un multímetro les permita medir C. Entonces, al medir tau, ya saben que es igual a RC, y entonces podemos despejar C y encontrar que C es igual al tiempo T observado experimentalmente entre la resistencia. Entonces es una forma muy sencilla de medir el valor de un condensador cuando no tengan un medidor de capacitancia, ¿sí? Pero además otra cuestión interesante, supongamos que ustedes empiezan a hacer sus mediciones aquí, a ver aquí, ahí empiezan a medir su voltaje, porque no tuvieron tiempo de empezar a medirlo desde aquí. Bueno, va bajando, va bajando. Y cuando este vamos a llamarle pues BI, este BI. Cuando este BI baje a, al valor de BI entre E, o sea, entre este tiempo, igualmente habrá pasado cuánto tiempo. Fíjense, para ir de Q0 o de B0 a B0 entre E, tardamos RC. Para ir de BI a BI entre E, ¿cuánto tiempo utilizamos? ¿El mismo tiempo tau? El mismo tiempo, tau, ¿sí? Entonces pueden empezar a hacer su medición de tau de aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, y siempre que este valor inicial baje a B0 o BI entre E, el tiempo que va a transcurrir va a ser tau. Por eso se le llama constante de tiempo, ¿sí? Entonces es un tiempo muy interesante porque es constante y porque les permite hacer, por ejemplo, este tipo de manipulaciones, ¿no?
conocer C simplemente midiendo tau. Ujú. Bueno, pues ese es el concepto, y lo mismo va a pasar con la carga del condensador. Entonces, lo que se usa usualmente en electrónica es que cuando T, el tiempo, sea 5 veces tau, se considera que la carga o el potencial han alcanzado su valor máximo o, eh, o se han descargado, ¿sí? Depende de lo que estén haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, cuando, cuando desde aquí hasta aquí pase un tiempo de 5 tau, ustedes pueden tomar en cuenta, considerar que ya el condensador está descargado. O al revés, cuando el condensador se esté cargando y se pasa 5 veces tau, ustedes pueden considerar que ya realmente el condensador está cargado, ¿sí? Entonces, esa es la convención que usualmente utilizan los electrónicos. No recuerdo en este momento si es 5 tau o 7 tau, pero de todos modos, al aplicar el numerito se dan cuenta que lo que difiere de su valor máximo, pues es una cantidad despreciable realmente. Entonces, para fines prácticos, con 5 tau, o me parece que es 7, perdón, ¿sí? Se considera que la carga o el potencial han alcanzado un valor máximo, o ya que se ha descargado el condensador. Pero espero que haya quedado claro por qué la tau se le llama la constante de tiempo. Porque partan de donde partan, en un tiempo tau va a decaer a su valor inicial dividido entre E. No sé si quede claro. Sí, profe. ¿Sí?